Tú tomas la oración. Hermanos, tenemos algunos avisos adicionales. Voy a invitar a nuestro hermano Pablo y a nuestro hermano Marco para que lo hagan brevemente. Hermanos, buenos días. Aquí en su boletín, el domingo pasado y este domingo también, aparece un aviso sobre los cursos de escuela dominical en Berit. Estos cursos son para todos los maestros. Se está invitando cordialmente a todos los maestros para que puedan participar en estas actividades. Es un curso de 4 sesiones. Perdón. La intención es que podamos reforzar los métodos, los conocimientos. Vamos a leer un libro y estudiar un libro que se llama La enseñanza eficaz. Es muy buen libro, es sencillo, no se preocupen, no es muy complicado, pero tiene unas enseñanzas muy hermosas que podemos aprender. Y además está abierto el curso taller. Recuerden, es un curso taller, no nada más es venir a escuchar, es venir, participar y llevárselo a poner en práctica. Y está abierto para todos, pueden asistir todas las personas. Nosotros nos vamos a unir también con las actividades de los jóvenes. Nuestro curso dura un poco más amplio que los jóvenes, pero todos los que vamos a estar tomando el curso ese sábado nos integramos a las actividades para mayordomía. ¿Y qué mejor forma de mayordomía poder enseñar a las personas? Vean, aquí está toda la información, los horarios y las fechas. Y esto es por parte de Educación Cristiana. Gracias, hermanos. Ustedes han revisado su boletín y hace creo que 8 días indicamos que los ingresos de nuestra iglesia han tenido fluctuaciones. Y últimamente hemos tenido problemas con bancos. Esta semana ya vinieron a hacer una verificación y una investigación en un banco. Esperamos que esta semana que viene vengan otros. Pero mientras tanto, hemos solicitado
Esta es la copia de esa acta. Queremos que sepan que estamos llegando a estar en orden. Y ese orden es porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros debemos ser ordenados, sobre todo con las cosas del Señor. También esto nos está permitiendo que esta semana que viene tendremos una reunión con notarios para poder actualizar una nueva acta para que tengamos el personal que pueda atender las distintas actividades. Posteriormente seguiremos adelante para tener la posibilidad de actuar verdaderamente como asociación religiosa. Nosotros actualmente somos una asociación civil que actuamos como asociación religiosa y debemos ordenarnos. Entonces les invitamos a ustedes para que oren, para que el Señor permita que los trámites que hay que realizar se realicen oportunamente y como debe de ser. Pues les agradecemos esta atención y les agradecemos que ustedes oren. Tenemos algunos avisos adicionales en nuestro boletín. Fue hospitalizada el sábado 14 de septiembre la hija de Alicia y Osvaldo. Se sientan en la penúltima banca de este lado con su bebé. Alicia es hijo de nuestro hermano Sergio Carrillo. Su niña fue hospitalizada. Y aprovechamos también el momento para mandar un saludo a los que nos ven por internet, en particular a nuestros hermanos Colín. Nuestra hermana Anita fue operada y gracias a Dios que está en recuperación y todo va muy bien. Sigamos orando por ella de todas maneras. La Sociedad de Matrimonios va a tener su reunión el próximo sábado, nada más que en lugar de hacerlo en la mañana va a ser a las 14 horas y se está invitando a los matrimonios jóvenes, a los matrimonios maduros, para que asistan y traigan un platillo para compartir y convivir un momento. Y también tenemos una invitación para la próxima reunión de oración que se va a llevar a cabo el jueves a las 19:30 aquí en las instalaciones de la iglesia. Vamos a tener el momento de la oración a cargo del presbítero Luis Beuchim. Vamos a orar, hermanos. Señor, nuestro corazón está muy agradecido. En primer lugar, porque hay un reconocimiento de parte de nosotros que tú eres nuestro Creador, que tú nos formaste, que todo lo que nuestros ojos pueden ver, incluso, Señor, lo que podemos pensar, tú lo has hecho. Gracias, porque nos has permitido que nosotros formemos parte de tu pueblo, para que juntos, aquí reunidos en este día, proclamemos tu nombre, elevemos, Señor, tu nombre, porque tú eres el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra que mereces. ¿Qué razón, Señor, tenía tu rey David cuando él escribía, Señor, este salmo, cuando te colocaba como nuestro pastor? Te identificamos, Señor, porque tú eres nuestra guía. Tú, el Dios que ha pactado con nosotros como parte de tu pueblo, nos has dado también la guía, nos has dado el manual para seguir y al mismo tiempo, Señor, para percibir tus propósitos, tus planes para con tu iglesia. Pero también, Señor, somos identificados como ovejas ingenuas, que necesitamos de orientación, necesitamos de alimento, necesitamos de aguas frescas, necesitamos de seguridad. Padre, nuestra condición, tú la miras, y en tu gracia sublime, te ha placido a ti, Señor, encarnarte a través de la persona de tu Hijo Jesucristo. Y así, Señor, tú poder dar tus palabras a tu pueblo y nosotros poner atención a lo que tú dices en tu palabra y vivir, Señor, de tu palabra. Ayúdanos cada día
cada momento, Señor, a ser un pueblo de palabra. Que nosotros enseñemos las riquezas de tu pensamiento. Que nos deleitemos, Señor, en ella, porque hay vida. Podemos ver la esperanza que tú nos das cuando la estudiamos, cuando asiduamente, Señor, la ponemos en práctica. Que sea, Señor, nuestra delicia, que sea, Señor, lo principal en nuestra vida. Y así, de esta manera, Señor, poder interpretar nuestra realidad que vivimos a la luz de tu palabra. Y poder, Señor, ser esa luz como iglesia que alumbra, que da esperanza, que guía a los desamparados, que consuela, Señor, a los necesitados. Somos seres humanos que a veces tenemos dificultades, pruebas, pero somos fortalecidos, Señor, por tu palabra. Te rogamos también por nuestros hermanos de nuestra iglesia que están padeciendo, que tú los consueles y que el poder de tu palabra pueda, Señor, confortarlos, porque solamente, Señor, tu palabra tiene ese poder para brindar esperanza y seguridad. Gracias te damos en este día, que desde la creación, Señor, tú lo has santificado, lo has separado, para que nosotros, parte de tu creación, te glorifiquemos y dediquemos este día exclusivamente para ti. Que de esta manera, Señor, damos nuestro tiempo y nos gloriamos en este tiempo también tan hermoso, porque también disfrutamos y somos confortados cuando te adoramos. Gracias, porque tú nos llamas a adorarte, que nosotros seamos hermanos cristianos obedientes a tu palabra, y que al escuchar tu voz, nosotros nos detengamos y meditemos en ella, así como el hombre dichoso del Salmo 1, que medita en tu ley, que se deleita en las instrucciones tuyas, y que lo toma, Señor, con toda seriedad, porque piensa en ellos cada momento, día y noche, y se pueden notar los resultados, porque tiene raíces firmes, sólidas, es productivo, crece, y te rogamos que tú seas nuestro protector en medio de las adversidades. Sé nuestro amparo, sé nuestro refugio. Bendecimos tu nombre como pueblo, porque tú eres el único digno de recibir toda esta gloria y toda esta honra. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos como una familia, como una comunidad que se deleita en ti. En Cristo Jesús. Amén. Les invito a que leamos juntos el versículo que está en Malaquías 3:10. Es un versículo que nos invita para que en esta mañana presentemos al Señor nuestras ofrendas. Todos juntos dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, amantísimo Padre celestial, humildemente te damos las gracias porque, Señor, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Hacedor y, Señor, tú cuidas de nosotros.
tú nos das todo lo que nos es necesario para que podamos subsistir. Siempre cuidas de nosotros y nos libras de todo mal, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en nuestras familias, en cada uno de nosotros. Bendito seas por tu santa misericordia, Señor nuestro. Ahora, Señor, preparemos nuestros corazones para ofrendar, diezmar y ofrendar, Señor. Porque tú amas al dador alegre, pidiéndote, implorándote y suplicándote, Señor, que multipliques todas esas ofrendas y estos diezmos para que los podamos usar en la extensión de tu reino, de tu gloria, y en el santísimo nombre de Jesucristo. Amén. Como preparación al mensaje de la palabra de nuestro Dios, tenemos una alabanza musical y después el mensaje de esta mañana dice nuestro boletín que está a cargo del anciano Héctor González. Sin embargo, hubo un cambio y está en esta mañana a cargo del presbítero Luis B. Uchim. El mensaje de esta mañana se titula Maduros en la palabra de justicia y también está basada en el libro de Hebreos.
Les invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Y le voy a dar lectura al capítulo 5. Y ustedes me siguen con su vista. Voy a iniciar desde el versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco, Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Dice los versículos 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nosotros como una comunidad de palabra, vivimos de tu palabra, Señor. Que nosotros meditemos y pensemos, ayudados por tu Espíritu Santo, tus pensamientos, y comuniquemos, Señor, tu verdad a tu pueblo. Te lo rogamos, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Maduros en la palabra de justicia es nuestro tema en esta mañana que nosotros vamos a pensar juntos y a meditar. El estilo de este libro de los Hebreos es conocido como sermónico u homilar. Una lectura de toda la carta, de todo este libro, vamos a notar como si fueran una serie de sermones que hablan del ministerio de Jesús en lo referente a su sacerdocio. Este escrito va a resaltar mucho y en gran medida la supremacía, la superioridad de Jesús como el cumplimiento de todas las profecías que hace el Antiguo Testamento. Con esto en mente, vamos a notar que el propósito de el autor hacia los lectores es un entendimiento claro, preciso, veraz en cuanto al ministerio de Cristo. Pero no solamente para que quede como un archivo, como una carpeta en la computadora ahí guardado, sino que vamos a notar también en una lectura un énfasis muy fuerte hacia la práctica del lector. En cierta manera podemos decir que se ve la doctrina en función de la vida espiritual de los lectores, la cual se tiene que vivir en este momento como iglesia. En esta carta entonces podemos notar un énfasis en la unidad de la doctrina y la práctica en la vida espiritual de los creyentes. La revelación de Jesús como el megasumo sacerdote es el tema que ocupa preeminencia en esta carta, por ser sencillamente el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El autor demuestra que todo está bajo el poder y el dominio de Cristo, que es superior a todos y por tal motivo merece toda nuestra obediencia. El autor, casi al final del capítulo 4 y parte del 5, explica el sacerdocio de Cristo en cómo deroga todas las ceremonias de la ley. Pero como un buen maestro de la palabra de Dios, el autor hace un llamado de atención a sus lectores. Percibe, se da cuenta de algo que estaban viviendo los lectores de ese tiempo. Y entonces empieza a hablarles acerca de la necesidad de ser maestros maduros en cuanto a la palabra de justicia. En su exhortación comunica esta idea, que solo en el uso, por decirlo de una forma analógica, de la comida sólida ejercitamos, agudizamos nuestro sentido para hacer frente a las mentiras y estrategias de Satanás aquí, en este tiempo, como iglesia. Esa es la idea en esta exhortación que el autor está comunicando a sus lectores. El autor nos invita a estar maduros en la palabra de justicia. El escritor entonces de los Hebreos muestra sus dotes de pastor cuando exhorta a sus lectores, a su auditorio. Esta llamada de atención revela su interés para que su público madure en las doctrinas. En otras palabras, la iglesia debe mostrar crecimiento
en la palabra del Evangelio. La Biblia dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Podemos preguntar nosotros con toda propiedad, ¿a qué se refiere el autor cuando dice acerca de esto? El autor de este ensayo viene desarrollando el tema de la superioridad de Jesucristo, la superioridad del sacerdocio de Cristo. El capítulo 4 del versículo 14 inicia, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. El autor está hablando y está diciendo, tenemos un sacerdote que ha entrado en la presencia de Dios. Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban en el tabernáculo una vez, tenemos un sumo sacerdote. Y por tal motivo, nosotros podemos estar firmes, debemos estar agarrados en esta verdad. Y cierra esta idea de la eficacia del oficio del sacerdocio de Jesucristo en el capítulo 5, cuando él empieza a mencionar en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para que todos nosotros como pueblo le obedezcamos. Entonces, el sacerdocio de Jesús tiene que ver con nuestra salvación. El tema es de importancia porque tiene que ver con la obra que Él estaba realizando, la obra redentora, y toma todo lo que apuntaba del Antiguo Testamento para colocarlo, para hacerles ver a sus lectores que es necesario que nosotros insistamos, persistamos en la palabra de Dios. Pero el versículo 10 termina diciendo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y empieza el autor a tomar este tema del asunto del sacerdocio según el orden del Melquisedec. Y es allí donde el autor de los Hebreos se muestra como un maestro de la palabra, como maduro en cuanto a la palabra del Evangelio. Con esta exposición que él está haciendo, se detiene. Con esta capacidad que él tiene, percibe que sus alumnos necesitan prepararse para lo que él va a venir a desarrollar en el capítulo 7. Al mismo tiempo, como maestro de la palabra, muestra la preocupación principal que él tenía en cuanto a sus oidores, en cuanto a su público, a las personas que él les está enseñando, manifestaban una falta tremenda de madurez en cuanto al conocimiento de Dios. Y como un maestro, un buen pedagogo, él desea remediar esta situación con sus lectores. El versículo 11, debemos mencionar también, del capítulo 6 hasta el versículo 20, es como si fuera una especie de paréntesis en el desarrollo del tema que el autor está haciendo con respecto al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y él lo hace porque es un tema en verdad profundo y muy difícil. Y el autor dice, tenemos mucho que decir. Es un recordatorio de lo profundo que es el tema que está tratando. Y con esta exhortación no está él despreciando a su público, ni mucho menos los está relegando o los está rebajando. Es todo lo contrario. Más bien es una forma de llamado que está haciendo el autor. Para que pongan atención, porque lo que él está desarrollando es sumamente muy importante. Y esto es algo que sucede en nuestra vida cotidiana. Cuando algo nos interesa, cuando algo nos llama la atención y se está comunicando, prestamos nuestros oídos atención. Incluso cuando algo nos cuesta trabajo entender, cuando algo se nos presenta
como algo muy difícil, tenemos que poner el doble de atención para atenderlo. Es igual como un estudiante que para graduarse en cierta carrera necesita aprobar materias que a veces les es difícil y les cuesta, pero tienen que poner todo su empeño. Es la misma forma pedagógica que el autor está usando. Les llama la atención, pero en esa forma de llamar la atención está la forma pedagógica que lo empieza a presentar para que su auditorio, la iglesia, ponga atención en lo que él está desarrollando. Pero también el autor les dice, y difícil de explicar. El autor explica que la dificultad del tema que él está desarrollando con respecto al sacerdocio de Jesús no se encuentra en sí en el tema. Lo difícil, el autor lo va a señalar puntualmente, se encuentra en ellos mismos. Por eso agrega el autor, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta actitud de inmadurez de los oidores manifiesta dos cosas. En primer lugar, que la verdad de Dios nos viene con toda claridad, que su palabra nos llega y podemos nosotros notar que Dios nos habla por su palabra y con toda propiedad se puede decir que la palabra es luz, que alumbra, que muestra el camino. Y los salmistas, en esa forma de poesía, de canto, hablan de la palabra de Dios, que tiene esta función de instruirnos, que es como miel, que alumbra nuestros pasos. El autor le está diciendo a la iglesia que la palabra de Dios es luz. Y la segunda cosa que sale a reducir con esto que el autor está diciendo, es que la claridad de la palabra se viene a opacar por nuestras tinieblas, por nuestro estado, nuestra tardanza y pereza hacia la verdad de Dios, causada por el pecado, contribuye a una inmadurez espiritual. Y es eso, y ese es el punto que el autor está llamando a sus lectores, que se den cuenta que esa falta de seriedad por la palabra de Dios los conduce a esta inmadurez espiritual. Con estas palabras iniciales, el autor de los Hebreos recuerda a su público que han abandonado por completo la verdad de Dios. El versículo 12 dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor les está reclamando esta actitud de indiferencia hacia la verdad de Dios. Los ha llevado a olvidar su tarea principal, que es enseñar estas verdades hacia otros miembros de la iglesia, instruir a otros acerca del dicho de Dios, porque debiendo ser ya maestros, ahí está el énfasis, la exhortación es dura hacia los alumnos, pero el hecho es que han tenido suficiente tiempo para ser maestros, y allí lo expresa el autor, después de tanto tiempo. Quiere decir entonces que esta comunidad a la que se está dirigiendo es una comunidad que tenía la palabra, que maestros que les enseñaran no les faltaba, pero que por su pereza hacia la palabra de Dios, el tiempo les había ganado y todavía no mostraban crecimiento en la palabra de Dios. Habiendo tenido el tiempo suficiente para llegar a ser maestros de la palabra de Dios, maduros en cuanto a la palabra de Dios, su actitud demuestra que no correspondía al mismo modo de su progreso en el conocimiento de Dios. No solamente los lectores, habían olvidado esta tarea de enseñar la verdad de Dios.
también mostraban una falta de progreso en el conocimiento de Dios. Pero el autor también les va a hacer muy evidente y les va a reclamar que han olvidado los principios fundamentales de la fe cristiana, del mensaje de Dios. La Biblia dice: tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Este desinterés manifiesta que están en el mínimo necesario. Manifiesta que se encuentran en lo que nosotros podemos llamar en nuestra actualidad, en el evangelio simple, sencillo, y esta actitud pertenece solamente a los de niñez espiritual. Ahí está la importancia de esta exhortación del autor a los hebreos hacia sus lectores, que nosotros insistamos, persistamos en conocer la palabra de Dios y no quedarnos en el mínimo necesario, en el evangelio sencillo, que hoy tanta falta hace en nuestra iglesia, un conocimiento, una insistencia en esta verdad. El autor agrega diciendo: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta frase indica que los lectores inmaduros rechazaban por completo la comida sólida. Había que darles leche, porque no soportaban el alimento sólido. La analogía de leche y alimento sólido han sido usados también por otros autores del Nuevo Testamento, entre ellos el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículos del 1 al 3, donde Pablo también exhorta a la iglesia de Corinto, porque ellos decían al inicio de su carta que tenían todos los dones y se sentían una iglesia en verdad maduros espiritualmente, y Pablo les tiene que decir que no lo son, porque dentro de la iglesia habían sembrado el partidismo hacia algunos líderes de la iglesia, y él les dice: tengo que darles la leche. El apóstol Pedro en su carta, en el capítulo 2, usa la misma palabra leche, pero él lo usa en el sentido de una necesidad para los recién nacidos. Se dirige a cristianos que estaban iniciando en la fe cristiana. Entonces, estas ayudas que encontramos en el Nuevo Testamento nos hace pensar que leche tiene que entenderse como una doctrina elemental para los nuevos convertidos. Esto nos hace pensar a nosotros como iglesia que los lectores de la carta a los hebreos no eran nuevos en la fe, conocían ya los principios, los supuestos de la fe cristiana. La situación de los lectores en esta carta manifestaban que ellos no eran recién nacidos. Su pereza en el conocimiento de la palabra del evangelio produce inmadurez. Y la leche es necesaria para la madurez, y la madurez demanda comida sólida. El alimento sólido en este sentido es ser enseñados en una doctrina profunda para que también sea comunicado a otras personas, a otros miembros de la iglesia, no como niños, sino más bien como maestros maduros en la palabra de Dios. La aplicación de la doctrina o de las doctrinas es para producir raíces fuertes, para poder crecer y llegar hasta la madurez y dar fruto, ser miembros productivos como parte del pueblo de Dios, para no ser fluctuantes, no ser como niños, ni movidos por toda clase de falsa doctrina. Este punto de la doctrina es sumamente importante porque solamente ella da leche a los recién nacidos, pero también la doctrina proporciona carne sólida, alimento sólido a los que son adultos, maduros en la fe. A manera de analogía, decimos que el infante es alimentado con la leche materna, no para que siempre dependa de ella, más bien para que pueda crecer y comer alimento sólido. Así nosotros también
Iniciamos con la leche de las Escrituras, para que más tarde podamos comer el pan, entender con profundidad estas verdades que nos ayudan a nosotros a caminar, a entender los propósitos de Dios como iglesia. Estas palabras del autor van a revelar mucho de su intención, pero también del gozo que él esperaba de ellos. El versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Estas palabras muestran el interés principal del autor, pero al mismo tiempo su deseo. Sus lectores eran inexpertos, inmaduros en las palabras de justicia. Reprueba lo infantil de su entendimiento de sus lectores, pero al mismo tiempo el autor manifiesta la voluntad de Dios. ¿Cuál es esta? Que todo el pueblo lleguen a ser cristianos maduros en su palabra, maduros en la palabra de justicia. Los infantes no pueden recibir palabras de justicia, y debemos entender aquí, en el contexto y por todo lo que él viene desarrollando después en el capítulo 6, que la palabra justicia se está refiriendo a perfección. El autor no se está refiriendo a cómo nosotros somos justificados delante de Dios. Más bien, él se está refiriendo, él está hablando de la firmeza del conocimiento que produce la perfección, que solamente es dado por el Evangelio, el verdadero Evangelio, el verdadero mensaje. El autor está impulsando a sus lectores con esta forma de hablar hacia la madurez, para que tomen en serio el ser maestros maduros de las palabras de justicia. Versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La meta que el autor tiene en mente es esta: conducir al pueblo de Dios hacia la madurez por el uso del alimento sólido. Para realizar esto, nuestros sentidos entonces se vienen a ejercitar y empezamos nosotros a discernir bien entre el bien y el mal. Pareciera que la madurez sencillamente tiene que ver con la ética, ya que esta cuestión de discernir cuesta trabajo y a veces es muy difícil y no es tarea para niños. Pero la ética siempre va a depender del entendimiento de las bases de la fe cristiana. Los resultados del sistema revelado en la palabra de Dios se van a convertir en esos supuestos postulados de la ética. Básicamente, nuevamente el autor pone su énfasis en el conocimiento, en la insistencia, en la madurez de la palabra del Evangelio. Esto nos lleva a decir que es indispensable conocer la verdad de Dios. Para estar bien pertrechados contra las acechanzas de Satanás, para realizar esto necesitamos un buen entendimiento de los principios de la fe cristiana, pero sin dejar de crecer en este proceso. El que no tiene el sentido ejercitado es presa fácil de la apostasía. Dicha frase hace referencia a la percepción. Ponemos poder, por ejemplo, aquellos que se especializan en la música, desarrollan su oído y pueden ellos percibir, notar cuando una nota está desentonada o cuando alguien canta y no va acorde a las notas, porque ha desarrollado por el uso. Esta sencilla ilustración implica entendimiento de la nota, pero también la experiencia de escuchar la nota. Y es allí que nosotros decimos
que la carta a los Hebreos une estas dos ideas principales, en conocer bien la doctrina, pero que también tiene que ver con nuestra vida espiritual. El texto que estamos analizando entonces coloca el énfasis en la comprensión de las doctrinas, las bases de la fe cristianas. Conocemos estas doctrinas cuando las usamos asiduamente para entender nuestra realidad. El uso constante, la persistencia en usar las verdades de Dios para entender nuestra realidad ejercita nuestro sentido. Y podemos nosotros captar, notar, cuando la mentira se empieza a infiltrar dentro de la iglesia. Y eso solamente se logra cuando nosotros ponemos en uso las verdades de Dios. Cuando nosotros, como decimos, interpretamos nuestra realidad. Cuando nosotros vemos al mundo con los lentes de la palabra de Dios. Mientras más lo usamos, más claramente podemos ver y podemos crecer y madurar en la palabra de justicia. Podemos decir, por último, que la iglesia es la comunidad de los creyentes que usa la palabra de justicia para conocer su realidad. Y de esta manera, la iglesia ejercita sus sentidos para detectar el error doctrinal. La madurez de la iglesia en la palabra se nota en el uso continuo que hace de ella. De no ser así, será presa fácil para la falsedad doctrinal, que hoy necesitamos mucho de crecer en esta madurez de la palabra. El autor a los Hebreos, como este maestro pedagogo, deja en la mente la idea que el crecimiento en la madurez es en el uso constante de las verdades de Dios. Por eso hace este paréntesis, por eso se detiene, por eso él habla de esta manera, fuerte pero firme, fuerte pero real, fuerte pero necesario para crecer y ser maduros en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos dejas tu palabra. Y es tu palabra, Señor, la que debemos usar siempre. Y el uso constante de tu palabra ejercita, Señor, todo de nosotros, donde nosotros podemos percibir, notar los errores. Y Satanás, Señor, sabe aprovechar muy bien nuestros errores. Te rogamos que tu palabra sea nuestro ayo, nuestra guía, nuestra ayuda para cada día madurar en tu palabra. Y no quedarnos, Señor, en el mínimo necesario, sino insistir, ser maestros de tu palabra. Gracias por ella. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén.